Bueno, Felipe, y para el primer análisis de noticias de esta tercera temporada, realmente más que un análisis vamos a hacer es como un resumen de algunas de las perspectivas económicas, de algunas de las previsiones económicas y empresariales que están haciendo diferentes entidades y diferentes expertos para este año 2022, un año bastante atípico y atípico y diferente a los últimos dos. Sí, Andrés Julián, digamos que antes de que apareciera la variante del coronavirus de Omicron, pues se tenían unas perspectivas mucho más positivas para el año 2022, pero como tú lo comentas, pues ya los expertos y analistas pues están vaticinando pues que el año 2022 va a tener unos crecimientos menores al año 2021. Pues bueno, estas son, digamos, un primer vaticinio. Sin embargo, pues hay muchas expectativas en poder controlar esta variante y poderla mitigar para poder, ojalá, sobrepasar de alguna manera esas perspectivas de crecimiento. Así es, así es. Y es que eh, es difícil entender un poco este año, pues eh, normalmente los economistas, los inversionistas, pues les gusta comparar año por año o año tras año, pues cómo ha sido el crecimiento y demás. Pero es que es difícil porque es como si viniéramos de una época de guerra y que todavía estamos como en guerra. Es como ese tipo de años de que después de que acaba la guerra, pues hablar de un crecimiento es relativamente sencilla, que quizás fue lo que pasó en el año 2021. Entonces, para este 2022, las cifras que pronostican son más bajitas porque es que el 2020 fue muy malo, entonces el 2021 no fue tan difícil recuperar. Eh, lo mencionaba yo en las noticias de la semana, por ejemplo, que Perú tuvo un crecimiento del 13%, Colombia del 10%, Argentina lo mismo, pero la realidad es que no fue tan difícil lograr esas cifras, aunque toca reconocer que ayudó el tema de la vacunación. El tema está como tú lo decías, Felipe, es, bueno, ¿y qué va a pasar con la variante Omicron? La otra pregunta es, ¿qué va a pasar con la gente que no se quiere vacunar? Y de pronto la tercera pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar con África, que es donde está la mayor parte de la población sin vacunación y que simplemente por lo que ha pasado y por la lógica científica, es que si no empezamos a vacunar en África, probablemente ahí es donde van a aparecer las siguientes variantes. Entonces, todas estas preguntas están ahí. eh, y entonces, si te parece, pues entremos ya un poco más en materia de lo que están diciendo algunos de los expertos. Y te propongo, Felipe, pues que si quieres empecemos con lo que están diciendo de uno de los principales bancos de los Estados Unidos, que son los señores de Wells Fargo. Así es. Eh, pues los señores de Wells Fargo están ya vaticinando claramente que la Fed ya va a tomar medidas para controlar la inflación que está afectando ahorita a los Estados Unidos y una de esas medidas es pues el aumento de las tasas de interés. Y según Wells Fargo, pues se pronostican unas cuatro alzas en este año 2022 y se tiene ya pronosticado que la primera alza de esas tasas de interés era para el mes de marzo. Entonces ya, pues como banca central, pues ya empiezan a tomar medidas monetarias para poder controlar el flagelo pues de la inflación que de una u otra forma pues afecta claramente la reactivación económica de los distintos sectores productivos, no solamente en la economía estadounidense, sino en el mundo entero, ¿no? Eh, Otro, digamos, de los pronósticos que comenta Wells Fargo es que la economía de los Estados Unidos para el primer trimestre crezca alrededor del 2,9%. Eh, Obviamente con un grado de incertidumbre relativamente alto, pues porque tú sabes que las proyecciones y más en este momento de incertidumbre pues pueden cambiar de un momento a otro. Y todo esto, digamos, bajo el vaticinio de que los países menos desarrollados y que cuentan con menos recursos puedan, digamos, adelantar todos sus programas de control de la epidemia del coronavirus y de la nueva variante del Omicron, como para ponerse al día y poder lograr que esto se vaya
tenga su efecto en sus economías y en la economía del mundo, las economías mundiales. Entonces, esa es, digamos, lo que comenta Wells Fargo. Eh, También tenemos eh, el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, que está vaticinando que los países van a demandar mucho más recursos para poder incentivar la reactivación de sus economías y por lo tanto pues está mirando cómo prepararse para esa mayor demanda de recursos y poder entonces también digamos, ser una opción para las distintas economías para poder fondear y poder financiar todos los proyectos de expansión y poder activar sus economías. Así es, Felipe. Y de pronto otro de los temas grandes es el tema de China, pues realmente sigue siendo un eje fundamental para la recuperación de la dinámica económica mundial bueno, no solo por su tamaño, sino porque es eje de muchas de las cadenas de suministro, que también como reportamos el año pasado han tenido muchos problemas y todavía lo siguen teniendo. Eh, es importante resaltar, por ejemplo, una encuesta que hizo Reuters a muchos expertos que piensan que este año 2022 China va a tener una desaceleración y la economía va a crecer en el 5.2%. También se está muy pendiente, los mercados están muy atentos, los inversionistas principalmente están muy atentos de las medidas que tome el Banco Popular de China sobre el tema de inyección de liquidez, el tema de la reducción de tasas. Entonces, también para mirar por allá, otro aspecto, y ya como para ir cerrando, pasa por el lado de América Latina, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Ellos dicen, y esto me pareció muy particular, que la clave está en la confianza, ya que de acuerdo a una encuesta de la OCDE, de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, dice que en esta región es increíble cómo ha crecido la desconfianza hacia el prójimo. Entonces, el BID habla de que toca trabajar ese tema de la confianza. Y uno de los temas que dicen para trabajar la confianza es cómo reducir en la región el tema de la burocracia que afectan los negocios, para su creación, para su crecimiento, tantas vueltas gubernamentales que a veces nos toca hacer en la región. Y es que de acuerdo, para finalizar estos datos del BID, al Banco Mundial, la economía de América Latina va a crecer el 2,6% este año y como ya reportamos en la sección de las noticias, va a estar liderado por Colombia en estas primeras previsiones con el 4,1%, seguido de Paraguay con el 4% y Bolivia y Costa Rica cada uno con el 3,5%. En esos mismos datos del Banco Mundial se espera que este año el crecimiento sea del 4,1%. Es decir, que Colombia estaría, según ellos, en el promedio, pero el resto de países de la región estaría por debajo de ese promedio. Entonces, pues un tema, diría yo, bastante interesante, bastante complejo a la vez, para un año atípico, pero atípico diferente de los dos anteriores, que ojalá pues podamos salir adelante con el tema del COVID, que se controle el Omicron, que se aumente la vacunación a nivel mundial. Y yo soy positivo, Felipe. Yo creo que este año, no sé si saldremos totalmente del tema del COVID, pero yo soy positivo de que si no lo hacemos vamos a estar muy, muy cerquita y que definitivamente va a ser mejor que los dos anteriores. No sé, ¿tú qué opinas? Así es, Andrés J., muy de acuerdo contigo, yo también muy positivo para este 2022 a pesar de todo este contexto que les acabamos de enunciar a nuestra audiencia. Y sin embargo, fíjate que Colombia siempre, dentro de las economías de América Latina, siempre está en el ranking, está dentro de las primeras tres, siempre puntea, tiene una capacidad, digamos, de reacción y de recuperación muy fuerte. Entonces, pues eso yo creo que también ayuda a que todos los colombianos nos empoderemos iniciando este 2022 y, y ser positivos y ser siempre luchadores y ser resilientes a todo este contexto que nos tocó vivir. Entonces yo creo que va a ser un buen año
y muy seguramente pues en los episodios del videoblog de Gerentes 360 estaremos comentando cómo vamos, cómo va avanzando y se va comportando la economía colombiana, pues, trayendo invitados y teniendo pues obviamente fuentes de información que nos ratifiquen lo que estamos aquí comentando. Entonces pues mucho positivismo y mucha energía para este nuevo año 2022. Así es, hago una última un pequeño comentario que aunque nosotros en temas de política no entramos, como tú hablaste de Colombia, este año también es particular para Colombia porque en agosto hay nuevo presidente. Entonces, Así es. esperaremos a ver qué sucede. Sí, señor, y muy pertinente tu apunte porque eso es un tema supremamente sensible para las perspectivas de la economía colombiana.